Buenos días, hermanos. Es un gran privilegio para mí, para mi familia, estar aquí con ustedes. Le traemos un cordial saludo de Iglesia Bíblica de la Trinidad en Villa Carmen, Santo Domingo Este. Siempre le tenemos presente en nuestras oraciones y damos gracias a Dios por la amistad con el pastor Dacuña y también por la confianza que nos concede de darnos el privilegio de pararnos aquí a ministrar a las ovejas donde Cristo le ha puesto por obispo. Yo quiero, hermanos, en esta mañana estimularles a evangelizar. Cada iglesia local, con cada uno de sus miembros, tiene una responsabilidad, la de llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Y nadie está exonerado de esa responsabilidad. Y yo quisiera en esta mañana que el Señor nos dé la gracia de poner carga en vuestros corazones para asumir esa responsabilidad y cumplirla a cabalidad fielmente. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 10. Quiero compartir con ustedes el tema, la pertinencia y la necesidad del evangelismo personal. La pertinencia y la necesidad del evangelismo personal. Romanos capítulo 10, versos 12 al 14. El apóstol Pablo escribe aquí diciendo: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estaremos concentrados básicamente en la pregunta final que el apóstol Pablo hace aquí. Oremos. Señor y Dios Padre, rogamos ahora para que tu Espíritu Santo, que inspiró a tu siervo a escribir tu palabra, ahora alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Concédenos, Señor, ampliar la esfera de nuestra responsabilidad con el conocimiento de la palabra sobre esta gloriosa doctrina del evangelismo personal. Ilumina nuestro corazón y nuestras mentes para conocer más de la voluntad de Cristo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder poner por obra tu palabra, a no ser meros oidores olvidadizos, sino hombres y mujeres responsables que asumen con responsabilidad la responsabilidad de evangelizar a los perdidos. Pues lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la pertinencia y la necesidad del evangelismo personal es algo de lo cual cada discípulo de Cristo debe de estar plenamente convencido. El apóstol Pablo hace una pregunta que es la pregunta del millón, como decimos. ¿Cómo podrá la gente creer en el evangelio si no hay quien le ministre ese evangelio, quien le enseñe ese evangelio? Cada uno de los discípulos de Cristo debe de asumir con esmero la tarea de evangelizar a los perdidos. Y mis amados hermanos, nuestro país, nuestra amada República Dominicana, de manera particular, todas las naciones,
Pero enfoquémonos en nuestro país, la República Dominicana. Necesita de un ejército de hombres y mujeres comprometidos con la más importante obra de amor que se lleva a cabo aquí, la obra de predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se necesitan de hombres y mujeres de todas las edades y de todos los grupos sociales que asuman esa responsabilidad para predicar la salvación a los perdidos. Porque si no lo hacemos, la pregunta que el apóstol Pablo hace es, ¿cómo invocarán? ¿Cómo invocarán los de nuestra generación a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? Tú y yo tenemos esa responsabilidad de predicar el evangelio. Y esa misión debe de iniciarse en nuestro propio hogar, en Jerusalén. Y desde Jerusalén debemos de arrancar para abarcar toda la faz de nuestro vecindario, de nuestra comunidad y de nuestra nación. La iglesia local debe de crear un programa serio, bien dirigido, bien orquestado, que involucre a cada uno de los que forman la membresía de la iglesia local. Spurgeon decía, si yo fuera absolutamente egoísta y no me preocupara más que por mi propia felicidad, aún así escogería dedicarme a ganar almas para Dios, porque nunca conocí alegría más indescriptible, pura y rebosante que la que llenó mi ser el día que oí de uno que había buscado y hallado al Señor por mi intermedio. Jamás joven madre se regocijó más sobre su primogénito, ni se ha exaltado más guerrero alguno después de obtener tan diputada victoria. Amados hermanos, la razón por la cual encontramos tantos cristianos aburridos y aburridas radica en el hecho de la haraganería con respecto a predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay una causa que genere mayor gozo y alegría, contentamiento y felicidad que predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a los perdidos. Esa experiencia que experimentó Spurgeon es la experiencia de cada verdadero evangelista. Nada generará un flujo de gozo mayor que dar testimonio del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te reto a que lo pruebe. Yo me convertí en el contexto de una iglesia llamada Templo Evangélico en Alma Rosa. Esa congregación hacía un año que no se convertía nadie. Y el pastor convocó a una semana de ayuno y oración para que el Señor le dispensara el favor de por lo menos una alma fuera llevada para convertirse en medio de ellos. El viernes tenían la última reunión de oración y ese viernes a las 7:30
el Señor me llevó a mí para escuchar allí el Evangelio y para que yo allí experimentara la salvación y la vida eterna que se oferta en Cristo Jesús. A partir de allí empezó mi camino en la senda de la fe y de la obediencia a la palabra de Dios. El domingo tenían una jornada de evangelismo casa por casa en la comunidad de ahí de Alma Rosa. El primero que llegó allí a la reunión para evangelizar fue mi persona. Y esa experiencia, mi primera experiencia evangelizando, nada más le podía decir a la gente, Cristo te ama, porque no sabía nada de Biblia. Tenía un día de convertido, me convertí un viernes en la noche y el domingo estaba en la calle evangelizando con ese grupo que salió a regar tratado y a tocar las puertas. Y amados hermanos, le puedo asegurar delante del Señor que ese fue el día más feliz que jamás había experimentado en esta tierra, a mis 28 años de edad. A partir de ese día, cuando probé ese bocado exquisito de la felicidad que produce evangelizar, mi corazón nunca se ha apagado en lo que respecta a la pasión de buscar la salvación por las almas perdidas. Por eso nos involucramos en plantar la iglesia junto a la iglesia donde pertenecía, la iglesia que pastoreo en el día de hoy. Hace 32 años que se inició ese ministerio donde pastoreo hoy, de la mano del templo evangélico donde yo pertenecía, donde finalmente me dejaron como pastor, me ordenaron como pastor de un grupo de 7 u 8 personas que se convirtieron allí en el contexto del trabajo que estábamos realizando en esa zona, Charles de Gaulle, que en ese tiempo eso era un desierto. Y a partir de allí, mis amados hermanos, 5 años después, nos involucramos en predicar el Evangelio en San José de Ocoa. Y ahí está la iglesia. Y a lo largo de los 32 años de ministerio, hemos trabajado para la expansión del reino de Dios sobre la República Dominicana y allende los mares. Y por la gracia de Dios hemos visto los frutos de ese trabajo que hemos desplegado a través del ministerio de evangelismo. Por eso, amados hermanos, no estoy aquí para hablar de lo que yo he leído o de lo que he oído, sino de lo que yo he vivido en mi desempeño responsable de la gran comisión que el Señor le estableció a los discípulos, a la iglesia, a los hijos y a las hijas de Dios. Ahora, ¿qué es evangelismo? Bueno, evangelizar en palabras simples, en el lenguaje de la Biblia, es la obra mediante la cual le damos continuidad aquel ministerio que inició el Señor Jesucristo en Lucas 4:18, cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso es evangelizar, mis amados hermanos. Cristo fue el primer evangelista del nuevo pacto. Y esa tarea es la que debemos de asumir cada uno de sus discípulos. ¿Para qué evangelizar? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué evangelizar? Para que el Espíritu de Dios
sane a los quebrantados de corazón, para que traiga libertad a los cautivos del diablo, para que le dé vista a los ciegos, incapacitados de ver el reino de Dios y la obra de Dios. Evangelizar es llevar el evangelio para que el Espíritu de Dios ponga en libertad a los oprimidos por el diablo y el pecado y este mundo de tinieblas en el cual vivimos. Evangelizar es poner en práctica la misión para la cual el apóstol Pablo fue llamado, comisionado e investido de autoridad para cumplir con esa misión, como bien lo testifica él, afirmando aquello para lo cual fue llamado por el Señor. Él testifica diciendo que fue liberado de los judíos y de los gentiles, a quienes ahora te envío, le dijo el Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso es que llevamos a cabo nuestro ministerio de evangelizar a los perdidos, para que esto que dice la palabra de Dios se cumpla, se haga una realidad en aquellos a quienes ministramos el evangelio. ¿Por qué tú y yo debemos de evangelizar? Primera de Timoteo 2, 3 y 4 nos da la respuesta. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la motivación, mis hermanos. Nos motivamos a predicar el evangelio porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento. Responda en fe salvadora a ese mensaje de gracia que le presentamos. Ahora, ¿por qué es pertinente? ¿Por qué es necesario evangelizar? Amados hermanos, primero que nada, porque Dios mismo se identifica a sí mismo como Salvador. Dios, nuestro Padre, se identifica a sí mismo como Salvador. Ese es el nombre que más se usa para identificar a Dios. Y obviamente los nombres en la Biblia, en lo tocante a Dios, normalmente revelan su carácter, su naturaleza. Revelan sus atributos, los nombres de Dios. ¿Y qué aspecto del carácter de Dios se revela cuando Él se identifica a sí mismo como Salvador? Revela allí su carácter amante, su carácter compasivo, su carácter misericordioso en favor de sus criaturas menesterosas y necesitadas. Isaías capítulo 43, verso 3 nos dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 45, 21, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Isaías 49, 26. Y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Salvador es el nombre predilecto por el cual Dios se revela a sí mismo. Y amados hermanos,
Si nuestro Dios se identifica a sí mismo como Salvador, sus hijos que somos cada uno de nosotros, deberían también identificarse con ese mismo nombre. Debemos de ser salvadores y salvadoras, con letra minúscula obviamente, pero sí debe de haber algo del carácter de Dios en nuestro carácter. Debe de haber algo del carácter de Dios en la vida nuestra. Por nuestra obra de evangelismo responsable, diligente y apremiante, debemos de ser identificados como los salvadores que van en pos de los que están perdidos. Debemos de ser identificados porque conjugamos el verbo salvar, involucrándonos al evangelizar a los perdidos. Si Dios se identifica a sí mismo como Salvador, Él espera que cada uno de sus hijos y de sus hijas desempeñen esa obra que representa su nombre, que identifica su nombre, que identifica su persona. No es opcional presentarle el evangelio a los perdidos. Si tú eres un hijo de Dios, tú debes de encarnar en tu propia vida el nombre Salvador de tu Padre Dios. Debe de practicar aquello por lo cual Dios se identifica a sí mismo. Debe de encarnarlo. Ese mismo nombre que se emplea en el Antiguo Testamento para identificar a Dios, también se emplea en el Nuevo Testamento para identificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 1, 21 y 23, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre hebreo Yeshua significa Jehová salva. Jehová es la salvación. Como bien explica un diccionario bíblico que dice, el nombre Yeshua es una combinación de Yah, que es una abreviatura de Yahvé, el nombre del Dios del Antiguo Testamento, Éxodo 3:14, y el verbo Yashá, que significa rescatar, liberar o salvar. María en Lucas 1:47 decía, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Yashá, mi Salvador. Amados hermanos, la raza humana naufragó en las aguas turbulentas del pecado original. Y tú estás puesto para ir en rescate de lo que han naufragado. Para eso te sacaron a ti del naufragio. Para eso te sacaron a ti del naufragio, del pecado original y sus consecuencias, para convertirte en un rescatista de náufragos. La raza humana se halla cautiva en la cárcel del pecado,
a merced de un amo tirano, el diablo. Y tú estás puesto para que vayas con la llave del evangelio a abrir la cerradura donde está aprisionado en esa mazmorra el pecador. Tenemos esa llave. El evangelio es la llave que abre y nadie cierra después que abre. Tú eres portador de esa llave. Cada versículo bíblico es una copia de esa llave que abre las puertas del infierno, los barrotes del infierno. Y puedes abrir a todo pecador. No hay restricciones. Este sí, aquel no. El evangelio es para todo el mundo. No importa su condición social y la clase de pecado en que se encuentre sumido el pecador. No importa el tipo de prisión donde esté encerrado. He visto a muchos encerrados en la prisión de la drogadicción. He visto a muchos encerrados en la prisión del alcoholismo. He visto a muchos encerrados en la prisión de la pornografía. He visto a muchos encerrados en multitudes de prisiones y de allí le ha liberado el poder salvador de la gracia de Dios. Pero ¿cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Cómo saldrán de la prisión si desde fuera tú no vas a abrir esa puerta que ellos no podrán romper por sí mismos? Porque no la podrán romper. No importa cuánta pesa levanten, no podrán romperla. Por eso Jesús dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sin la llave del evangelio, nadie podrá abrir los cerrojos del pecado donde el hombre se halla cautivo. Amados hermanos, evangelizar es una tarea inconclusa. Falta mucho por hacer. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? La razón por la que Dios se identifica con el nombre de Salvador en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la encontramos en Ezequiel 33:11, donde dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Es el corazón de Dios lo que está hablando allí. Ezequiel 18:23 y 32. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amados hermanos, es el corazón de Dios que tú y yo debemos de encarnar a través del evangelio.
Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, Dios nos manda a evangelizar. De ahí la pertinencia, la urgencia, la necesidad de evangelizar. Amados hermanos, evangelizar, en segundo lugar, es la solemne responsabilidad de cada cristiano. Por eso es pertinente y necesario evangelizar. Esa es la solemne responsabilidad de cada creyente. Tú debes leer de rodillas y clamar a Dios por perdón por tus pecados pasados, por tu desobediencia al mandato de evangelizar. Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dios está muy pendiente sobre todas las cosas de tu responsabilidad de evangelizar. Él está muy pendiente del ministerio de evangelismo que en la iglesia se está llevando a cabo. Dice un autor, comentando ese versículo, ganar alma es un arte divino. Los hombres no nacen como ganadores de alma, sino que se hacen ganadores de alma. Algunos piensan que solo unos cuantos creyentes privilegiados son llamados a hacer este trabajo y que la obligación no es de todos. Piensan que este trabajo se puede hacer o dejar de hacer a su antojo. Eso es falso, ilógico y antiescriturario. Es una obra encomendada a cada creyente. Si se dedican a ello, todos pueden ser ganadores de almas, sin excepción ninguna. Dios puede usar a los tartamudos para ganar almas. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? El sermón más poderoso que yo he oído en mis 35 años de convertido, lo escuché de los labios de un sordomudo. Sí, de un sordomudo. Yo no había visto un sermón predicado con más pasión, con más unción, con más urgencia que el que ese sordomudo predicó en el contexto de una conferencia para sordomudos, en la que también yo estuve predicando. Eso fue una cosa bajada del cielo. Yo vi en ese hombre un ángel ministrándole a los hombres en el lenguaje de señas. Amados hermanos, no hay excusa para predicar el evangelio. No hay excusa que justifique un zipper en la boca a la hora de dar testimonio de la gracia salvadora del Señor. Tercero, debemos de evangelizar, porque ganar almas para Cristo, esa es, según la Biblia, una obra de gente sabia. Es sabio ser un ganador de alma. Eso es algo
Sabio nos enseña Proverbios 11:30, el fruto del árbol el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, ¿cómo lo define Dios? Es sabio. Es sabio. La palabra ganar que aparece aquí es una palabra rica en significado. Es un término que se usa en el lenguaje militar y se usa para definir a un grupo de soldados que han ganado una guerra. También es un término que se emplea en el contexto del comercio y se usa para definir a ese comerciante que tuvo ganancia en una venta. Pero también el término ganar es un término que se usa en el contexto del matrimonio y se emplea para describir el acto de un hombre que le gana los afectos a su esposa. Amados hermanos, ganar almas es ganar la más grande de las guerras que se puede librar en este mundo. Es ganar a Satanás, una de sus presas, para arrebatarse de las manos. Ganar alma es la transacción más cara que jamás usted puede llevar a cabo en este mundo. Porque ¿cuánto vale un alma para Dios? ¿Cuál es el valor intrínseco que tiene un alma que está perdida y que usted logra recuperar para que cumpla el propósito central para la cual Dios la creó y la ha sustentado hasta el día de hoy? ¿Cuánto vale un alma? Chadwick decía, ganar alma es un trabajo noble. No hay uno más elevado que ese trabajo. Es un trabajo duradero, pues los resultados se verán en la eternidad. Es un trabajo saludable para el alma, pues trae crecimiento espiritual, felicidad y frescura escritural. Por eso, amados hermanos, es un buen negocio dedicarse a ganar alma. Es una buena guerra dedicarse a ganar alma. Es un buen comercio dedicarse a ganar alma. Porque ganando almas enriquecemos el cielo, poblamos el cielo. El cielo, cuando Adán pecó, quedó despoblado. Y desde Adán para acá estamos repoblándolo con cada generación. ¿Cuánto llevaremos de nuestra generación para repoblar el cielo? Esa es tu tarea. ¿Cuántos llevará para repoblar a Canaán la celestial? Amados hermanos, debemos de evangelizar. Es una labor pertinente, es una labor urgente, es una labor necesaria. Y eso lo podemos ver a la luz del valor infinito que tienen las almas inmortales. Cada alma es inmortal y por ende tiene un valor infinito. Por eso Marcos
8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Cuál es el valor en dólares que tienen todas las fortunas que hay en el mundo? ¿Cuántos algoritmos se necesitarán para poner el número equivalente al valor de las riquezas que tienen los bienes de este mundo? Oro, plata, etcétera. ¿Cuánto valen? Amados hermanos, la pregunta es, ¿de qué sirve todo eso? Porque eso no tiene valor comparado con el valor que tiene un alma. Eso es basura. Por eso el apóstol Pablo no tuvo ningún problema cuando él entendió el valor intrínseco que tenía su alma y el trabajo al que fue llamado. No tuvo ningún problema, ningún reparo, ninguna excusa para poner en un zafacón todo lo que a los ojos del mundo era glorioso, valioso, importante, trascendente, honroso. Lo puso en un zafacón, todo. Porque él entendió esa gran verdad, mis hermanos. Las almas son valiosas. Tienen un valor intrínseco. Sabemos cuán valiosa es un alma si miramos que las almas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Ellas no son el fruto de la evolución desde un mono. Ellas no son el fruto de la evolución desde una espora. Ellas no son el fruto de una gran explosión que dio como fruto el nacimiento de un ser vivo que fue evolucionando a través de millones de años. No, hermanos, eso es una gran mentira del diablo. Aunque lo pongan a colores en Discovery Channel y demás canales del diablo que se usan para promover la mentira. Y no es que allí no haya algo que tenga que ver con ciencia, o sea, con la verdad. Hay cosas allí que son realmente verdaderas. La ciencia, la verdadera ciencia, es bíblica. La verdadera ciencia. Hay falsa ciencia y verdadera ciencia. La verdadera ciencia es aquella que es el fruto del conocimiento de la verdad plasmada en la creación. Porque la creación es el fruto de ¿qué? De la verdad hecha materia. Dios habló y la creación salió a la luz y la creación surgió. Y todo lo que es ciencia será conforme a la verdad. Si se aparta de allí, eso es falso. No importa los nombres que le pongan y la brillantez de la mente que elabore las teorías. Mentira. Amados hermanos, las almas son valiosas por su naturaleza y por su origen. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Las almas son valiosas por el valor que le asignó el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz por las almas.
¿Qué otro valor mayor que ese se le podía dar a un alma? ¿Qué otro valor mayor que ese se le podía dar a tu alma? A tu alma. Amados hermanos, las almas son valiosas por su existencia eterna, sea en el cielo o sea en el infierno. Porque el hombre al morir no se sume en la inexistencia. El alma vuelve a Dios que la dio. El polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado para pagar la deuda del pecado. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero el alma tiene una existencia eterna. Y amados hermanos, obviamente eso revela el valor intrínseco que tiene un alma. Pero también vemos el valor del alma por la batalla que se libra en el cielo, por la posesión de las almas entre Cristo y el diablo. Esa batalla la vemos reflejada en los 40 días de ayuno y oración que el Señor llevó cuando fue a iniciar su ministerio redentor. De ahí, amados hermanos, que es pertinente, es urgente que nos entreguemos a evangelizar a nuestros seres queridos y aún aquellos que no gozan de nuestros afectos más selectos. Amados hermanos, debemos de evangelizar motivados en la realidad de la eternidad con que fue dotada toda alma. Recordad Romanos 2:6, que nos dice, el Espíritu Santo nos revela que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. El fundador del Ejército de Salvación escribió lo siguiente, decía él: deberíamos enviar a cada creyente por una semana al infierno, porque habiendo palpado el terror de una eternidad sin Cristo, dedicará el resto de sus días tratando de librar a la gente de la perdición eterna. ¿Qué le parece? Una semana en el infierno, de vacaciones. No para Punta Cana, no a Puerto Plata, no a Cabaret, para el infierno una semana. De allí vendría renovado a predicar el evangelio. Estoy seguro que cogería todo lo que te impide predicar hoy, lo pondrás en el camión de la basura y lo mandará más allá de Duquesa, donde no puede encontrarlo. Para entregarte en cuerpo y en alma a esa labor santa de evangelizar. Un ateo decía: si yo firmemente creyera, como miles profesan hacerlo, que el conocimiento y la práctica de la religión influyen sobre el destino eterno, la religión sería todo para mí. Desecharía los pasatiempos mundanos como escoria, los cuidados terrenales como tonterías. La religión sería el primer pensamiento al despertar y mi última imagen cuando el sueño me hubiera sumido
en la inconsciencia. Decía ese ateo. Y hermano, tienes razón. Una gente que realmente crea en la eternidad. Una gente que crea que su destino eterno lo determina el Evangelio. De seguro que se despertará con la eternidad como su primer pensamiento. Se irá a la cama revisando su vida en el día para ponerse a cuenta con Dios. Porque él sabe que se está acostando, pero no sabe si se levantará de la cama. Porque ¿cuántos se acuestan y se quedan dormidos? Usted tiene control de eso. Después que se duerme, usted le puede dar un botón, como al celular o a la computadora, para apagarlo o para prenderlo. Usted no tiene control de eso. Usted se acuesta y no sabe si va a despertar de allí. Porque el despertarse de allí no depende de usted. Por eso, este sabio, antes de entrar al mundo del sueño, hacer un check-in de las facturas consumidas durante el día. ¿Cómo termina el saldo? ¿Positivo o negativo? Si está negativo, pague lo que debe. Arrepiéntase. Confiésele su pecado al Señor. Reconcíliese con Dios. Y confíe en las misericordias inescrutables del Señor Jesucristo. Amados hermanos, debemos de evangelizar con pasión, con urgencia, con entusiasmo, motivado en la brevedad de nuestro tiempo aquí en la tierra. Nuestro tiempo aquí es breve. Nuestros días se acaban pronto y habremos perdido la gran oportunidad de servirle en lo más importante que le podemos servir a nuestra generación, presentándole el plan de salvación ideados por Dios para rescatarle de la perdición eterna en que se encuentran. Cristo decía de sí mismo en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué tú eres? Para tu familia, ¿qué tú eres? Lo que es esa luz que está ahí arriba. ¿Con qué debe de alumbrarle en tanto que tus capacidades físicas te lo permiten? Con la radiante luz de la gracia redentora del Señor. No te apague, ni deje que otros te apaguen. El tiempo es breve. Y en el día en que no podrá estar prendido. Porque las facultades físicas, mentales, se van apagando. Y yo sé de qué lo estoy hablando. A mis 65. Yo fui prendido a los 24 años, a los 28 años de edad. Prendido por el Evangelio de Cristo. Y estoy predicando desde que me convertí. Como ya le dije, yo me convertí un viernes y el domingo ya yo estaba en la calle predicando el Evangelio. Y no me he parado. No me he parado. Sin vacaciones. Porque tengo una suerte que me voy de vacaciones y donde quiera que llego,
Encuentro situaciones, encuentro gente, encuentro problemas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué hago? Una vez me fui a Constanza de vacaciones y por poquito iniciamos una iglesia ahí en Constanza. Por poquito. Hermanos, es que yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. No puedo. No puedo. El tiempo es breve. Decía alguien, tal como el espacio es la miniatura de la infinitud, el tiempo es la miniatura de la eternidad. Debemos cuidarnos de usar bien el tiempo, porque el tiempo es parte de los materiales con los cuales está hecha nuestra vida terrenal. Eso es una gran verdad. El tiempo es parte de los materiales con los cuales está hecha nuestra vida aquí en la tierra. Y nuestra vida en la tierra desemboca, ¿dónde? En la eternidad. Y la eternidad es el tiempo en miniatura. Amados hermanos, ¿dónde encontramos el fervor evangelístico de que gozó el apóstol Pablo? Un evangelista a carta cabal, a tiempo completo. ¿De dónde él derivó, obtuvo la motivación para ser el más grande evangelista que haya visto la tierra? Primero que nada, Pablo fue motivado para evangelizar al meditar en una gran verdad, el juicio final. El juicio final, esa gran verdad fue el motor que impulsó a Pablo para evangelizar a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo también fue motivado como evangelista al considerar la gran realidad que le aguarda a todo ser humano. ¿Y cuál es esa gran realidad que le aguarda a cada ser humano? La resurrección de entre los muertos, o para vida o para muerte. Amados hermanos, habrá una resurrección, o para vida o para muerte. Y todo depende de lo que la persona haya hecho con el evangelio. Si es un creyente, habrá de resucitar para vida. Si no es creyente, habrá de resucitar para muerte. ¿Qué define el destino eterno de las almas? Su fe en Cristo o su incredulidad en el evangelio. Pablo fue motivado a evangelizar. El motor que le movió a ser fiel a la gran comisión que asumió fue la consideración del destino eterno hacia donde marchamos todos. Todos marchamos hacia una eternidad
que no tiene fin, porque es eternidad. Y amados hermanos, a la luz del gran destino al que todos marchamos, a la eternidad, a la luz de la gran realidad que nos aguarda a todos, la resurrección entre los muertos, y a la luz de la gran verdad del juicio final, debemos de ser fieles y diligentes, serios y responsables para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No tenga temor, no tenga miedo. Que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amados hermanos, pensar en estas cosas, pensar, meditar y orar por estas cosas nos debe de llenar de un gran interés por las almas perdidas y su condición en que se encuentran, para que de esa manera aprovechemos cada oportunidad que nos brinda la providencia de Dios para ministrarle el Evangelio de manera intensiva y con urgencia, porque su destino eterno depende de eso. Juan 3:18 lo expone bien claro. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es un asunto de vida o de muerte. Los papistas quieren o han querido resolver este problema con misa de cuerpo presente. Gran mentira del diablo. Si cerró sus ojos antes de creer en el Evangelio, ya ha sido condenado. No hay vuelta atrás. No hay reversa. No hay poder humano que pueda cambiar ese decreto de Dios. Ningún papa, ninguna ofrenda podrá cargarle los méritos de Jesús que se deben de recibir en vida, no después de muerto. Mi abuelo fue un impío, jugador de gallo, beberromo, mujeriego y todos los vicios que ustedes puedan imaginar tuvo eso. Murió casi a los 90 años. Mi tía, muy católica, le llevan allí a la iglesia y veo un cura que coge una agua bendita y empieza a rociar el cadáver, limpiándole los pecados al viejo. Al final, su bautismo ha sido renovado. Su cristianismo ha sido rehecho. Y de ahí lo despachan para el cielo. Mi corazón se compungió de tristeza. Cuando llegué al cementerio, me paré sobre una tumba y le dije a mi familia mirándole la cara: no le crean esa mentira a ese diabólico. Ese que está ahí es un impío, vivió como un impío y está en el infierno. Y si ustedes no se arrepienten, van para el infierno, igual que él.
Ese cura no tiene potestad para cambiar lo que él debió cambiar cuando estaba en vida. Su relación con Dios no la cambió. Y nadie la podría cambiar por él. Porque es una obra personal. Personal. Sin intermediario. Para concluir, a los amigos que están aquí, te invitamos solemnemente a venir a Cristo en esta mañana. Te invitamos a venir a Cristo en esta mañana a la luz de la gran verdad del juicio final, al cual ineludiblemente compadecerá en aquel gran día. Hebreos 9:27, así te lo informa para que no llegue allí desprevenido. Así como está decretado que los hombres mueran una vez y después de esto, ¿qué hay? El juicio. Sí, mi amigo, hay tal cosa como un juicio al final de tu peregrinaje en esta tierra. Y de ese juicio saldrá para Canaán la celestial o saldrá para el infierno. Allí oirá las palabras de Jesús: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Oh, bienaventuranza aquella para tu alma. Pero también, si te vas de aquí sin Jesucristo, oirás la solemne palabra que dicen: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Esas palabras resonarán en tus oídos a perpetua eternidad. No como los ecos de los truenos, que pronto pasan, sino que irán en aumento conforme se multiplican las edades de lo eterno, de lo infinito. Oirás retumbar ese eco a perpetua eternidad: maldito, 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 apartado de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Y no importa cuántos tapones te pongan en los oídos, tendrás que escucharla. Te invitamos solemnemente en esta mañana a considerar tus caminos. Si eres un cristiano tibio, recuerda la solemne palabra del Señor que aseguran diciendo a los tibios, a los que no son fríos ni calientes: yo os vomitaré de mi boca. Son para ti esa palabra. Revísate. Revísate en esta mañana. Porque el diablo paga mal al que bien le sirve. Mientras mejor siervo del diablo eres, peor te pagará el diablo. Observa a vuestro alrededor.
que cosechan en sus matrimonios, que cosechan en su vida económica, que cosechan en su vida social, lo que se entregan en cuerpo y en alma a servirle al diablo. ¿Qué cosechan? No es ruina, destrucción y muerte de todo lo que tiene real valor en la vida. Conozco a muchos que se han entregado en su vida a servirle al diablo en cuerpo y en alma. ¿Cómo han llegado a la iglesia después de 20, 30, 40 años de servicio al diablo? Hecho alcaparra. He visto las alcaparras en los frascos. ¿Cómo están las alcaparras? ¿Enteras? O hechas ripios. Llegan con la vida hechas ripios. Ripiada. Hecha pedazos. Y con huellas indelebles. Porque hay pecado que Dios lo perdona. Pero las consecuencias gravitan todos los días en la conciencia de esa persona. Ay, los tibios, de cuánto se pierden. Te invitamos a considerar tu vida en el presente a la luz de la realidad que nos aguarda a todos, la resurrección del cuerpo. Cristo asegura diciendo, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Recuerda que tu cuerpo se pondrá en la tumba, pero de allí se levantará en aquel gran día cuando el Señor retorne por segunda vez a tierra. Te invitamos a considerar tus caminos a la luz del gran destino final hacia el cual te acerca a pasos acelerados. La gran realidad de la eternidad es el destino hacia donde marchan tus pasos. Cada día que pasa es un día que te acerca de manera inexorable al punto de encuentro donde se junta el tiempo con la eternidad. Y ese día está marcado en tu calendario. Y no pasará un segundo después que se cumple el tiempo que Dios te estableció. Recuerda esa gran verdad. Tu marcha de manera inexorable con cada día, con cada mes, con cada cumpleaños que celebras. Se acerca ese glorioso día en que cruzará la puerta del tiempo para entrar a los insondables caminos de la eternidad, con que Dios ha coronado su existencia y la existencia de las criaturas que Él hizo a su imagen y semejanza. Y tú eres una de ellas. Por eso estás sentado allí. Y no en un corral de cerdo o en una finca comiendo grama. Bendito sea Dios que tú estás aquí comiendo pan de vida, porque tienes un alma inmortal.
creada a imagen y semejanza de Dios. Marchamos hacia una gran aventura llamada la eternidad. Y ahí moraremos con Jesús por los siglos de los siglos. Si estamos en Cristo Jesús, aquí y ahora. Pero en ella morarás tú si no estás en Cristo Jesús. Por los siglos de los siglos. Con Satanás y los demonios. Y todos aquellos impíos que han vivido como Satanás, que han vivido como los demonios, porque para ellos fue hecho el infierno a su medida, para llenar allí la copa de la ira de Dios contra todo pecado, contra toda injusticia, contra toda rebelión de ángeles y de hombres. Oh, qué palabra la de Jesucristo en Juan 10, 28 a 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nos garantiza el Señor Jesucristo. Qué promesa. Podemos trabajar con confianza evangelizando, mis amados hermanos. Que una vez las ovejas han llegado a la mano de Jesucristo, es ahí la garantía que tenemos. No se perderán. No se perderán. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de Jesús. Porque Él es Yahshua. El que redime, el que rescata, el que guarda a sus ovejas. Amados hermanos, que Dios nos conceda la gracia de ser fieles en esa gran comisión. Como iglesia local, mi recomendación siempre es bien simple. No dejen este ministerio suelto. Organícenlo, estructúrenlo, inscriban en él a hombres y mujeres comprometidos con la verdad, que amen esa verdad y que tengan pasión para proclamar esa verdad. Y pidan cuenta a los que están haciendo el trabajo. Pastoreen ese ministerio. No debe haber semana en la que la iglesia no esté involucrada dando testimonio de Jesucristo. Y los pastores deben de estar pendientes de que eso sea así, de que se cumpla. Porque para mí, después de alimentar el rebaño, el ministerio más importante es evangelizar a los perdidos. Para mí. Por lo que implica y la trascendencia que esto tiene. Para el mundo donde vivimos, pero también para la iglesia local. Es el ministerio trascendente, el de evangelizar las almas, a la luz de esta verdad que hemos visto. Así, hermanos, que estaremos orando por ustedes y por favor, háganlo también por nosotros. Porque tenemos de aquel lado del río más de 1 millón de gente que lo hemos asumido como nuestra responsabilidad para evangelizarlo. Más de 1 millón hay de aquel lado del puente. Y estamos cargados realmente. Y en la calle trabajando, porque allá no nos paramos. Tenemos un equipo de oración intercesora 24/7.
Y tenemos gente en la calle trabajando, evangelizando, usando todos los recursos que nos provee el Señor para hacer esa tarea. Y gracias al Señor los frutos los hemos cosechado por todos estos años. En medio de la congregación y también en la misma comunidad donde estamos. Que Dios nos ayude, hermano, a ser fieles en esto. Y confiando en el Señor, porque para esto obviamente nadie es competente. Solamente la gracia de Dios nos da la competencia y la gracia para llevar a cabo esa misión. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque ella es eficaz. Ella es como espada de dos filos. Ella corta hacia afuera y corta hacia adentro. Te rogamos que nos conceda la gracia para usarla, Señor, para cortar hacia adentro a nuestros corazones lo que a ti no te agrada. Especialmente esa frialdad hacia las almas perdidas, esa indiferencia hacia las almas perdidas. Oh Dios, quítala de nuestros corazones. Y también danos la gracia de tener la espada afilada para penetrar los corazones de las almas perdidas, a fin de ganarla para Jesucristo, llevándola en arrepentimiento y en fe a los pies del Salvador, a la cruz de nuestro Salvador, para que allí puedan ver sus pecados perdonados y sus almas lavadas, limpiadas de toda maldad. Bendícenos con esto, Señor. Haz fructífero el trabajo de evangelismo de esta iglesia. Bendícelo y prospéralo junto con sus pastores, diáconos y miembros, Señor. Úsale como un faro de luz poderoso en toda esta comunidad donde están ubicados, donde hay miles y miles de familias que van rumbo al infierno, a un destino eterno. Te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.